la gente dice que cuando hace mucha calor va a temblar. Mentira eso. Los cuentos de las abuelitas. Temblor no tiene que ver nada con el calor. Después de haber estado un tiempo afuera, yo voy a retomar aquí en el capítulo 48 de Jeremías. Ahí vamos a estar esta noche, nuestro estudio. El capítulo 48. Y aquí, en el libro de Jeremías, ya estos, como hemos dicho, estos capítulos están insertados dentro de la historia de Jeremías. No es que estén en el orden cronológico, y vamos a ver esto aquí, pero estos capítulos tienen que ver con naciones y pueblos que estaban ahí alrededor de Judea, ya de Israel, o lo que ya quedaba ahí. Acuérdense que el pueblo de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, y la mitad, o no la mitad, sino que 10 tribus se fueron al norte y las otras quedaron ahí en la zona de Judea, en donde estaba el templo. Y desde ese tiempo, ya desde el 931 antes de Cristo más o menos, desde que se dividen, el pueblo siguió así, dividido, hasta el año 721 antes de Cristo, cuando la parte norte fue llevada cautiva por los asirios y quedó establecido solamente el reino de Judá, o el reino del sur o del norte. Entonces, aquí el profeta, después de tantos años enseñando y proclamando el mensaje, va a hablar a algunos pueblos que estaban alrededor y que habían sido hostiles en su mayoría a Israel, en específico a Judá. Y vamos a mirar aquí que los juicios de Dios siempre son perfectos. No hay juicio de Dios que tenga un despropósito. Nadie puede decir eso de Dios. Nadie puede decir, pero ¿cómo Dios? ¿Ah? ¿Cómo Dios? Es como cuando usted lee el libro de Job, ¿verdad? Llegó un punto en donde, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto? No podemos debatir con Dios con respecto a lo que el Señor hace, al propósito y a los planes ya que el Señor tiene. Pero a veces los planes y los propósitos de Dios son estorbados por los hombres. No es que no se van a cumplir, pero a veces se van a cumplir de la manera difícil. Entonces hay dos formas de aprender, una difícil y una fácil. La obediencia siempre va a ser lo mejor. Desobediencia siempre va a llevar disciplina. Y la disciplina, como dice el libro de Hebreos, nunca es agradable al principio. A nadie le gusta disciplinar. Bueno, hoy día más que nunca, ¿verdad? A los padres no disciplinan a sus hijos, tienen un problema serio en su vida como creyentes, porque es su responsabilidad. Si usted no disciplina a su hijo cuando está mal, entonces usted lo está viendo como un bastardo. La disciplina es algo que usted tiene que aplicar a sus hijos. Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Porque la disciplina no es para destruir, es para restaurar, para sanar, para traer personas a una condición correcta. El juicio es para castigar. Y aquí lo que el Señor va a hacer es juicio. El juicio castiga, el juicio no busca, hablamos a veces de que se pueda restaurar y todo lo demás, pero es el ideal que la gente se arrepienta, pero cuando ya llega el juicio ya es consecuencia del pecado. Entonces, a través de la historia y vamos a seguir mirando cómo estos grupos van a ser juzgados o han sido juzgados. Recuerden, profecía
es historia predicha antes de que ocurra. Es lo que es. No es algo que se le inventa, es algo que está en la línea del tiempo, en la historia. El que la ve toda es Dios. Nosotros vamos viendo ahora. Ahora, al mirar atrás en esta parte donde estamos aquí, en el capítulo 48, eventos que ya ocurrieron. Ya hablamos en función del pasado, pero esto también nos da un fundamento para confiar en lo que no se ha cumplido todavía, en las profecías que el Señor ha dado en su palabra. Que así como se cumplió lo que estaba atrás, en el pasado, se va a cumplir lo que viene, lo que falte por cumplirse. Entonces, aquí, después de que Jeremías comienza a dar esta profecía, vamos a ver que la reacción del Señor hacia este grupo en específico, ¿ya?, va a ser bastante seria. Un grupo que tiene que ver con gente orgullosa, arrogante, gente que piensa de que no necesita ayuda, que está ubicada en un buen lugar, que tiene todos los recursos necesarios y se rebela en contra de Dios y se va, obviamente, a la idolatría. Ahora, estos son primos lejanos de Israel. Acuérdense, este grupo que vamos a ver nace de la relación incestuosa de las hijas de Lot. De ahí nace los moabitas, así como los amonitas. De ahí nace. ¿Y quién era Lot? El sobrino de Abraham. Entonces hay una, llamémosla así, una línea de pariental, ¿ya?, pero que lamentablemente esos siempre se transformaron en enemigos de Israel, en muchas ocasiones. Pero también es interesante ver que a pesar de que Moab se rebeló en contra de Dios, la bisabuela de David era moabita. ¿Cómo se llamaba? Ruth. Ruth, ¿ya? De ahí viene. Cuando vos viene y restaura la familia de Noemí, porque lo que hace es eso. Entonces, aquí en este capítulo vamos a mirar cómo el Señor va a tratar con ellos. Oremos, Señor, háblanos en esta noche, enséñanos y ayúdanos a poner en práctica aquellas cosas que son aplicables, Señor, y también a aprender esas lecciones que tú quieres que aprendamos de tu escritura, Señor, de tu palabra, porque es tuya, es inspirada, fue dada para nosotros, para que aprendamos, para que podamos, Señor, conocer y también podamos tomar esas lecciones, Señor, esas enseñanzas para nuestra vida, Señor, y ver qué podemos y qué no podemos hacer. Pedimos ahora tu bendición, háblanos, te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí hay un mapa para ubicarlo más o menos en contexto, ¿ya?, en dónde está. Esa es la tierra de Israel, ¿ya? No es Palestina, no, es la tierra de Israel, ¿ya? Yo sé que ustedes leen los mapas, Palestina, no, esa es la tierra de Israel, esa es la tierra de Canaán, esa es la tierra prometida, ¿ya? Y Moab, muchas gracias ahí a la producción ahí lo tienen, es morado. Va a perder hoy día el morado. ¿Quiénes son los morados? ¿Ya? Y toda esa zona, ¿verdad?, es por donde el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Y esas partes, Moab y Amón, hoy día, y ya les voy a mostrar un mapa ahí, es Jordania, o Transjordania, como llamaban algunos, y es por ahí donde entra el pueblo de Israel, y es ahí donde se divide por primera vez la tierra. Ya se les da a Rubén. Esa era la parte de la tribu de Rubén. Ellos tenían que conquistar eso, ¿ya? Pero, y más arriba Manasés, pero no lo hicieron. En el otro mapa, ¿ya?, ahí están los diferentes reinos de Amón, el reino de Moab, ¿verdad? Esa es la zona, el reino de Harán allá arriba, son los reinos. Todos estaban al otro lado del Jordán. Al otro lado del Jordán. Y es por ahí donde viene Israel y entra y llega para meterse por Jericó, cuando viene de la tierra de desierto. Entra por ahí. Y los moabitas no lo dejaron pasar
Y ahí y vamos a mirar eso, si usted se recuerda que el rey Balac contrató a un profeta para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Ya? Y dijo, no puedo maldecir al pueblo de Israel. Hoy día, ¿con qué facilidad maldicen a Israel? Desde los púlpitos. ¿Verdad? Dijo, no puedo maldecir al que Dios ha bendecido. Gústele o no a la gente. Y esto es lo que está hoy día. En el otro mapa, ahí, esa es la zona, esa es Jordania. Y ahí después más abajo está Arabia Saudita, la península del Sinaí, ¿ya? Y Cisjordania. Entonces todo esto es al lado de, llamémosle del Jordán, al otro lado. Ahora, es interesante que el Señor le dijo que ellos tenían que ir todos allá, pero Rubén y estos se quedaron ahí. En Manasés, no pasaron al otro lado. Debieron haber cruzado. Ellos dijeron, aquí está bonito todo. ¿Por qué se quedó Rubén ahí? Porque habían tierras de pasto. Eran tierras fértiles. Entonces Moab, llamémoslo, que estaba dentro de en un lugar geográfico privilegiado. Por eso se sentía seguro, tenemos todo. De ahí salía muy buen vino, ¿ya? Muchos vinos, muchos viñedos. Era muy buena la tierra ahí. Y ahí está aquí a donde el Señor va a profetizar a esta gente que está aquí. Ahora, se agranda el mapa o lo pone normal. ¿Dónde está Irán ahí? Casi 1800 kilómetros de distancia. ¿Ya? No deberían haber problemas, pero Irán nunca quiere que Israel, para aquello, ¿verdad? El único objetivo de Irán es que Israel desaparezca. Esa es la razón. Uno le pregunta por qué Israel ataca a Irán, Irán quiere que Israel desaparezca. Ese es el propósito. Ese es desde que se posó ahí el Islam y todo esto, ¿ya? En Irán, ese ha sido siempre el propósito. Antes, Persia, porque era Persia, eran amigos, eran amiguis con Israel. Pero después se rebelaron. Y su único objetivo es ese, alimentar a Hamas, a Hezbollah, y a todos estos que están ahí, que lo único que hacen es tratar de destruir a Israel. Y ahora están sufriendo. No es el fin para los de Persia todavía, o los que van a venir ahí, Dios los va a destruir en su tiempo. Entonces, entrando aquí a este capítulo, vamos a mirar que esta es una de las profecías más largas que usted va a encontrar aquí, ¿ya? En este libro. La otra es la profecía que va en relación con Babilonia. Y probablemente esto fue hecho o fue profetizado en el año 605, en el cuarto año del reinado del rey Joacim. Eso está, si lo ubicáramos cronológicamente entre capítulos, tendría que estar entre el capítulo 25 y 26, más o menos. Si fuera si lo quisiéramos ordenar así. Y después de la conquista, después de la destrucción de Jerusalén, se trató de hacer una rebelión en contra de Babilonia. Y obviamente Babilonia vino y conquistó y destruyó a todos estos aquí. Esta profecía contra Moab se cumple 3 años después. Isaías profetiza en el capítulo 16 también, y también se cumple. No fue total, aquí también se va a cumplir, se va a cumplir. Y eso es algo que usted y yo ya no debemos olvidar. Si se cumplió una vez y si falta algo por cumplirse, se va a cumplir. Entonces fíjense aquí, entrando allá al texto que estamos, en el versículo 1, y aquí del 1 al 10 vamos a mirar el juicio de Moab que tiene que decir el Señor. Y el Señor tiene que decir que este juicio es merecido. No es algo ahí que diga, ay, pobrecito. Y acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Entonces, todas estas profecías tienen que ver con las naciones que rodean a Judá en cierta forma aquí. A los vecinos que están aquí, al este, en este caso,
aquí al otro lado del Jordán. Entonces, dice aquí, ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataín fue tomada, fue confundida, Misgab, y desmayó. Y aquí vamos a mirar una serie de nombres que van a ir apareciendo de ciudades que en realidad a nosotros no nos interesan, ¿ya? No son relevantes para mí. Yo creo que es algo que ya se cumplió y ciertos lugares ya ni siquiera existen como tal. De hecho, ¿usted conoce a un moabita? No, ¿verdad? No hay. Llamémoslo así, como una descendencia, como un pueblito. No, no existe eso aquí. Entonces, aquí ellos estaban al este del Jordán. Como dije, esto es la relación incestuosa de las hijas de Lot, la hija mayor, es la que que queda embarazada y nace la descendencia de estos moabitas, ¿ya? De aquí es donde ellos nacen. Siempre tuvieron miedo primero a Israel cuando venían del desierto y luego ya se constituyeron en enemigos de Israel. David lo conquistó y ellos tuvieron que pagar tributo a Israel por mucho tiempo, ¿ya? En el tiempo de David y también en el tiempo de Salomón. Habían personas a veces o épocas en donde a veces ellos se rebelaban y en el libro de los jueces usted puede ver, ¿verdad? Eso. Y después con David como que venían y no, con Salomón bajo el dominio del pueblo de Israel. Hasta que el Señor, obviamente aquí está diciendo que los va a quitar del mapa. Y fíjense aquí cómo se identifica el Señor aquí. El que está hablando aquí es Jehová de los ejércitos. Este es título exclusivo para el Dios de Israel. Jehová de los ejércitos. ¿Dónde usted lo lee eso? En el Antiguo Testamento. Normalmente usted lo va a ver ahí. El ejército de Israel, el ejército de los ángeles, el ejército. Él es el capitán. Acuérdense, nosotros somos parte de una milicia. ¿Ya? Una milicia. A veces siempre se ve como la milicia como algo malo, no. Nosotros somos parte del ejército del Señor. Estamos en una batalla, estamos en un conflicto. Y si el Señor no es su capitán, entonces usted está en problemas. Él es nuestro capitán. Y Él pelea las batallas por nosotros. Porque si no, las estamos peleando solos. Y aquí el Señor dice que Él es este Dios de Israel, contra el cual Moab se ha levantado y el Señor va a traer juicio contra ellos. Entonces, siempre ha existido esa fobia y ese odio hacia Israel. Y usted va a ver, y a veces pueden haber ciertas razones. ¿Ya? Ah, que ellos mataron a Jesús, que ellos aquí, que ellos, que todo el mal que ocurre en el mundo es culpa de quién. De los judíos, dice. Los judíos, que ya la familia Rich no sé qué, ellos son judíos. Sí, pero el hecho de que una persona, por ejemplo, de Costa Rica haga algo malo, no quiere decir que Costa Rica es malo. O todo Costa Rica es malo. Es una persona, es un grupo, es una élite, como en todas partes. Pero siempre va a haber gente que va a hablar y va a atacar a Israel, que ellos están detrás de todo este plan global, de todo lo demás. Puede ser, pero al final de cuentas la Biblia dice que el Señor va a salvar a Israel. Ese es el fin de la historia. Eso es lo que dice Romanos. Eso es lo que dice. Y a ellos les va a dar el reino. Ahora, como hemos dicho aquí en Jeremías, mientras salga el sol, salga la luna, dice que mi pacto permanecerá con mi pueblo, Israel. Ahora, ¿cuándo hay una fecha de caducación? Sí, en Apocalipsis. Ya no más sol, no más luna. Pero mientras, todavía sigue vigente. Es como cuando usted ve ahí el rótulo del yogur, si todavía tiene validez, se lo puede tomar. Está bueno. Va a cumplir su propósito.
Entonces, todas estas ciudades van a ser atacadas y van a ser destruidas. Y están enfocadas de norte a sur aquí. Y fíjense lo que dice el versículo 2. No se alabará ya más Moab. En Esbón maquinaron mal contra ella, diciendo, venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Aquí está la declaración de juicio. O sea, ya no va a haber más alabanza, ya no va a haber más, nadie va a poder alardear de esta ciudad, ya no va a ser reconocida de este pueblo. Dios va a traer juicio. Venid y quitémosla, dice aquí, de entre las naciones. Este es el mal que se tramó aquí. O sea, barramos a esto. Ahora, si hacemos un comparativo, con Israel ha ocurrido eso a través de la historia. Moab no está, Israel sí. Y muchas naciones que han tratado de hacer lo mismo con Israel, no están, Israel sí. ¿Cuál será la diferencia? Salud, COVID, atrás. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, Dios tiene un propósito todavía para ellos aquí. Esbón es la capital o era la capital de Moab. Estaba ahí muy cerca del río Jabot y ustedes pueden mirarlo ahí después en el mapa aquí. Entonces está bien, bien al límite. Todas estas eran ciudades que Gad y Rubén, las tribus, debieron tener en control. Toda esa era tierra de ellos, pero obviamente no lo hicieron. La ciudad, esta Madmena, ya, no Mena, de apellido, sino Madmena, significa silencio. Y dice el texto aquí que esta ciudad va a quedar en silencio, derribada por completo, destruida, silenciada, ya no va a haber más gritos de alegría. Fíjate en el verso 3, voz de clamor de Oranaim, destrucción y gran quebrantamiento. Y ahora va el juicio, se va desplazando hacia el sur. Estas son ciudades principales ahí de Moab. Moab fue quebrantada, dice el versículo 4. Hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, estos niños pequeños. Ahora, cuando los babilónicos eran muy, muy brutales. Tomaban a los niños cuando ellos iban en caballo y los tomaban de los pies y los movían así para que azotaran las cabezas en el suelo. Y aquí esa es la idea que estos niños van a clamar y lamentablemente va a traer mucho, mucho dolor, mucho dolor. Y el Señor les está advirtiendo a ellos aquí que esto es lo que va a ocurrir. Porque a la subida de Luis, con llanto subirá el que llora. Porque a la bajada de Oronaim, los enemigos oyeron clamor de quebranto. ¿Ya? Entonces ya comienza a verse la desesperación. Los enemigos de Moab comenzaron también a escuchar los gritos de la destrucción. Y el problema aquí es que ellos no están llorando por la razón de arrepentirse, sino obviamente, lamentablemente, por el juicio que está viniendo, la consecuencia que están recibiendo, por el dolor que están experimentando, pero no se quieren arrepentir. De hecho, bueno, no se arrepintieron aquí, por todo lo que ellos perdieron. No porque, bueno, este es juicio de Dios, sino porque todo lo que ellos tenían ya no lo tienen. Y comienza el dolor y comienza el sufrimiento. Y esto es una de las cosas que a veces la iglesia idealiza, ¿verdad? Piensan de que, y le hablo de la iglesia universal, a veces, o la iglesia entre comillas, ya que un mundo mejor, es como el mundo ideal y con Dios, pero no, Dios va a traer juicio y la tribulación va a ser terrible. Y la tribulación no viene de Satanás, no viene del infierno, sino que viene del cielo, del trono, del Cordero. La ira del Cordero, dice Apocalipsis 6.
Entonces, cuando vemos esto aquí, debemos hacernos una idea de que Dios también va a traer juicio. Va a traer juicio. No pasemos por alto la misericordia de Dios o no entendamos la misericordia de Dios como que Dios es permisivo. No. Hay un punto en donde Él va a traer juicio. Va a decir basta, basta. Y eso va a ocurrir. No lo vamos a apurar nosotros porque viene en el tiempo de Dios. A nosotros nos gustaría que fuera ya, ¿verdad? Pero el Señor a su tiempo lo va a hacer. Lo mismo, si hay personas que están desobedeciendo a Dios y practicando el pecado en su vida, bueno, Dios va a traer juicio, va a traer un castigo, va a traer una reprensión. Y obviamente siempre va a ser mejor, ¿ya? Una reprensión abierta que un amor oculto. Entonces el Señor, como nos ama, decir, no quiero que estés en esta condición y va a permitir que pueda ocurrir algunas cosas en nuestra vida. Entonces, versículo 6, vea la razón del juicio. Huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos, este es el dios principal de los moabitas, Quemos, ¿ya? Será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. O sea, se va a terminar el sacerdocio pagano de ellos con este dios que ellos tienen, ya llamado Quemos. Lo interesante aquí es que la gente en este tiempo, y en este tiempo todavía hay muchos que tienen dioses, pero los dioses no los pueden ayudar. ¿Se acuerdan ustedes de Labán? ¿Alguien sabe quién era Labán? El papá de las esposas de Jacob. ¿Y se acuerda cuando Jacob se fue? Una de las esposas de Jacob se llevó ¿qué? Los ídolos. ¿Ya? Los ídolos. O sea, los dioses que ellos supuestamente tienen, no tienen poder ni siquiera para evitar que se los roben. Bueno, aquí el Señor está diciendo, estos dioses que ustedes tienen, en este caso, Quemos, este Dios principal, ni siquiera tiene poder para ayudarlos. También va a ser llevado cautivo. A veces tomaban esos dioses, esas imágenes y las llevaban al templo del pueblo que conquistaba para mostrar la grandeza del Dios de ellos en comparación a la del Dios de los enemigos que estaba bajo el altar. ¿Se acuerdan cuando se llevaron el arca de Jehová? Los filisteos, ¿ya? ¿Qué hizo Jehová? Se defendió solito. ¿Se acuerdan o no? Les mandó plagas, ¿ya? Les mandó plagas. Tuvieron que dejarlo. Bueno, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no necesita que lo defendamos. Él se defiende solito. Él se defiende solito. Nos usa, sí, pero Él se defiende. Cuando tiene que, Él lo hace. Entonces este Dios que ellos tenían, este ídolo que ellos tenían, obviamente no es Dios, es un ídolo, también es llevado cautivo. Y vendrán, dice, y vendrá destruidor, versículo 8, a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. O sea, un juicio, pero minucioso. Cada área, cada parte, no va a dejar ninguna parte sin tocar aquí. ¿Y el instrumento quién va a ser? Babilonia. Ese es el instrumento de juicio. Así fue como Dios usó instrumento de juicio a Babilonia para Israel, así también fue para otras naciones. Así como después Dios trae juicio sobre Babilonia por los medos persas, así también el Señor está trayendo juicio a través de ellos. Y este era el conflicto que tenía Habacuc. ¿Ah? Cuando usted lee el profeta Habacuc, y Habacuc tenía un conflicto porque la nación está corrompida por completo. Desde los sistemas religiosos hasta judiciales estaban completamente corrompidos. Y
Él, hola Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dice, hey, y ahí, en ese contexto en el que está ese versículo que dice, y voy a hacer una obra tremenda en esos tiempos. ¿Y cuál era esa obra tremenda que el Señor iba a hacer en este tiempo? Iba a traer a Babilonia para traer juicio. Y Habacuc dijo, pero ¿cómo es posible si este pueblo es pagano? ¿Cómo vas a usar a ese pueblo para traer ya juicio sobre nosotros? Bueno, Dios lo hace. Dios puede usar a otras naciones, así como lo hizo en la antigüedad, para traer juicio. Y eso es lo que Dios está usando aquí a Babilonia, para que sea ese instrumento de juicio, para que ellos obviamente vean la mano completa que viene de Dios. No escaparán, dice aquí. Todo el valle, todo va a ser destruido, la llanura va a ser destruido. Todo esto es antes de que pase. Nosotros estamos leyendo, ya pasó, pero para Jeremías eran 3 años o 4 años antes de que ocurriera lo que él estaba profetizando aquí. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador aquí. Entonces, un intento inútil de escapar. La gente quiere escapar de Dios. No me hable de Dios. Y es como una idea de querer escapar, pero al final te va a alcanzar. Y tu pecado te va a alcanzar. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Esta maldición, todo lo que se está gestando aquí, producto de Dios, porque el único que puede maldecir es Dios. ¿Ya? A veces la gente habla de las maldiciones, que tengo una maldición generacional, eso no está en la Biblia. ¿Ya? No está en la Biblia. Ahora, si usted es cristiano, ¿cómo puede tener una maldición? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tiene sentido eso. No tiene sentido. Ahora ya diferente si Dios te maldice. De ahí sí ya póngase nervioso. Y bien nervioso. Pero Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, pero aquí el Señor está enviando este juicio, esta maldición para esta gente y se va a ejecutar. Nada va a detener lo que viene aquí. Fíjate, dice el versículo 10, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y subraye eso, porque eso lo podemos aplicar. Aquí la obra de Jehová es el juicio del Señor sobre Moab por mano de los babilónicos. Pero aplíquelo usted, ¿cuál es la obra que el Señor lo ha mandado a hacer? Y aquí el Señor dice, oye, tenga cuidado con eso. No sea indolente en cumplir la orden o el mandato que el Señor le ha dado a usted para cumplir la obra que Él le ha dado a usted. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. O sea, la idea aquí obviamente es el pueblo de Moab y Babilonia viniendo. Esa es la interpretación aquí. Pero podemos aplicarlo. Esto puede aplicar a usted y a mí si no nos pincamos. Maldito el que hace la obra. Y hay unas traducciones que dicen, maldito el que hace la obra con engaño. La obra del Señor. Hoy día lamentablemente hay mucha gente que hace la obra del Señor con engaño. Maldito a ellos. Y el Señor está diciendo, hey, usted y yo no queremos estar en los zapatos de esas personas cuando se paren delante de Dios. No haga la obra de Dios con pereza, engañosamente. Cumpla lo que el Señor le ha llamado a hacer. ¿Ya? En este caso aquí, obviamente, esto es para Babilonia. Ellos tenían que traer juicio, destruir. Pero en el caso de nosotros, ¿qué es lo que el Señor lo ha mandado a hacer? Bueno, hágalo. No necesita engañar a la gente y tampoco sea perezoso en hacerlo. Sea diligente y cumpla lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Entonces, ¿cuántas veces a veces ignoramos las advertencias de Dios? Y Dios nos advierte. Tanto usted puede verlo en la Biblia para naciones o individuos,
No vayan por ahí, no vayan por ahí. Y la gente igual va. Y entonces, ¿qué puede esperar? Bueno, Dios va a traer juicio. La desobediencia nunca va a ser pasada por alto. Nunca. Entonces aquí, esto es lo que este pueblo está recibiendo. No os engañéis. ¿Qué dice el libro de Gálatas? Dios no puede ser burlado. Gálatas 6. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, lo que usted esté sembrando, eso lo va a segar en algún momento. Si siembra para la carne dice, segará corrupción, muerte. Si siembra para el espíritu, vida eterna. ¿Cómo sembramos para el espíritu? Aquí usted está sembrando para el espíritu. En este momento, recibiendo, adorando al Señor, teniendo comunión con los hermanos. Está sembrando, está alimentando su espíritu. ¿Cómo no alimentamos el espíritu? Bueno, no estudiando, no congregándonos y siendo perezosos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, la consecuencia del hombre de rebelarse en contra de Dios y poner a un ídolo por sobre el Dios creador de los cielos y de la tierra, siempre trae juicio. Siempre hay una consecuencia. Vean la India. ¿Cuántos millones de dioses tienen? Y vea el nivel, bueno, no solo por la pobreza que hay, pero es un nivel de pobreza ya es increíble. Es increíble. Entonces, el Señor les advierte aquí a ellos que Él va a traer juicio. Y un juicio merecido. Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Usted nunca le puede preguntar eso a Dios. Él sabe lo que hace. ¿Ya? No por qué, sino para qué mejor preguntar. ¿Qué me quieres enseñar? Entonces, dice el versículo 11, el juicio viene y fue algo que ellos mismos se infringieron a sí mismos. Ellos mismos lo trajeron. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento. Ahora, este sedimento es como excremento. Pero en el contexto de ellos, lo que ellos hacían, el vino, ¿ya? No es que le echaban excremento al vino, sino que se va formando abajo un sedimento. Entonces lo que ellos tenían que hacer era cambiar de jarra, ir cambiando de jarra, para ir dejando la basura o la mugre del vino, que se ponía medio agrio. Entonces fíjese aquí, usando lo que ellos conocían, el profeta dice, ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ¿ve? Es el vino lo que ellos hacían. El vino por abajo tira algo. Igual a veces usted cuando hace café, ¿quién hace café aquí? ¿Ah? Sea macho, hay que haga café. Entonces, cuando usted lo hace negrito, así duro, ¿ya? Lo deja usted, conversa, ¿verdad? Conversa, y de repente se aposa abajo. Así una capa para algunos. Hay que agarrarla con cuchara. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene que moverlo. ¿Ya? En el caso de ellos, con el vino, lo que tenían que hacer era trasladarlo de vasija en vasija. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Nos mueve de vasija en vasija para que la suciedad sea limpia. Es lo que Él va haciendo. Pero esta gente, obviamente, estaban en esta condición, ¿ya? Se había degenerado esta gente. Ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su labor en él y su olor no se ha cambiado. O sea, de lejos. Ahí viene el moabita. ¿Ya? Claro, a lo mejor nosotros no sentimos el olor del pecado, pero Dios sí lo siente. Él sí lo siente. Él sabe. Nosotros podemos andar hoy día perfumaditos, ¿sí? Pero no podemos esconder delante de Dios lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esto es lo que ellos no entendían y el pueblo en general no entendía aquí.
Entonces, fíjate, no habían tenido muchos problemas, ya, nunca se habían enfrentado a muchos enemigos, ellos llevaban una vida fácil, sin muchos problemas, en abundancia, gracias a su prosperidad. Pero, ¿cuál fue el resultado de todo esto? ¿Ya? ¿Cuál fue el resultado? Se habían asentado en la miseria moral y espiritual. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Llegaron a ese punto. Dice que ellos se habían enriquecido también. Llegaron a esa miseria moral y también espiritual aquí. Entonces, dice, quieto estuvo Moab y desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado, ha estado ahí, le gustó quedarse en esa condición. Y ahí es donde uno debe tener cuidado aquí. No se había mejorado. Todos nosotros damos un paso como creyentes, y esto es una aplicación importante para nosotros, pero no nos podemos quedar en el primer paso. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Ya Dios nos ha dado y nos ha hecho nueva criatura, hemos creído en Cristo, pero Él quiere que crezcamos. Él quiere que maduremos en nuestra vida. Y esa es la santificación o la purificación, la santificación, que es algo que está Dios haciendo en nuestra vida constantemente. Cuando nosotros ponemos en práctica su palabra, cuando escuchamos a Dios y obedecemos. Porque por el uso, dice el libro de Hebreos. Entonces, cuando la gente se queda ahí, ya aceptó al Señor y nomás, bueno, ¿ya? A veces vamos, lamentablemente, mirar aquí que siempre van a ir mostrando aquellas áreas en su vida que no han sido cambiadas. Y a veces tiene que ver mucho con eso, porque nos quedamos ahí, no queremos crecer. Debiéramos crecer, conocer más de Él, comunión, 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 comunión. Cortar con todas aquellas cosas que nos impiden tener comunión con Dios. Aquellas cosas que no nos edifican. Y a veces son cosas que no necesariamente son malas, pero nos hacen perder el tiempo importante para tener esa comunión con Dios. Entonces, Moab no había vaciado su vasija en vasija, no había cambiado. Y por ellos van a ser llevados aquí en cautiverio. ¿Ya? El pecado permanecía en ellos. Ese aroma ya no había cambiado. ¿Ya? Nosotros traemos la fragancia de quién. ¿Qué dice Pablo? De Cristo. Eso debe salir. Ya no es el perfume que puedan usar las mujeres o la colonia que los hombres puedan usar. ¿Ya? Piensan a veces que eso va a hacer la diferencia. No, es la fragancia de Cristo. O sea, el carácter de Cristo reflejado en nosotros, en nuestro diario vivir. ¿Ya? ¿Cuál es el aroma? Es el carácter de Cristo. Ejemplo que nos ha dejado. Por eso vienen días, dice versículo 12. Ha dicho Jehová en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, o la van a vaciar de un lado a otro, sus vasijas y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos. ¿Quién es Quemos? El Dios. ¿Ya? El Dios. No los ayudó. Pero vea aquí lo que dice. Versículo ahí, el versículo 13. Como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. ¿Qué pasó en Betel? Cuando se dividió el reino, ¿verdad? Jeroboam dijo, a Jeroboam el que se fue con las 10 tribus, bueno, tengo que hacer ídolos, porque esta gente va a volver al templo y ahí van a adorar. Entonces, ¿qué hizo? 2 becerros de oro. ¿Se acuerdan que eso ya era algo que ellos conocían en el desierto? Y los puso en Samaria, ya, y en Betel. De ahí los puso. ¿Para qué? Para que la gente viniera y adorara ahí. Ahí tienen sus ídolos, ahí tienen su Dios y ahí están los sacerdotes. Pero cuando vino a Siria, estos becerros de oro no pudieron hacer nada.
fueron ellos avergonzados. Su Dios, no el Dios de Israel, sino el Dios de estos hombres, los dejó. ¿Por qué? Porque no podía hacer nada. Entonces, aquí el Señor está diciendo lo mismo. Moab, Quemos no te puede ayudar, nadie te puede ayudar. Necesitas arrepentirte. Y estos van a recibir esta vergüenza, así como lo recibió el pueblo de Israel en el tiempo de Jeroboam y en los reyes que vinieron. Después de Jeroboam vinieron 18 reyes más en el reino del norte. Todos malos en el norte. No hubo ningún rey bueno. En el sur sí. Tuvieron 20 reyes y hay algunos buenos, mejores que otros. Por eso pudieron permanecer un poco más de tiempo. Porque si no también hubieran sido llevados cautivos. De hecho, imagínense, hasta el 500 o hasta el 605, que fue la primera invasión de Babilonia, si usted hace la matemática, al 721 son más de 100 años o como 100 años. Entre el reino del norte fue llevado cautivo y el sur permaneció. O sea, debió haber aprendido de ellos, pero no lo hicieron. Entonces aquí Moab está siendo también ejemplo de que los dioses que los hombres inventen, creen, no los pueden ayudar. Nadie puede cambiar a una nación. La nación no se cambia con política. Sí, tenemos políticos cristianos. Dice, ay, los cristianos no pueden meterse en la política. ¿Quién dice eso? Los cristianos, en general. Daniel no era político. Nehemías no estaba ahí metido ahí con el rey. Y así usted ve muchos. ¿Ya? Muchos. Los de la casa de Herodes. Dice, pues saludan. Estaban metidos ahí. Pueden hacer la diferencia. ¿Ya? Pueden hacer la diferencia. Pero no van a cambiar una nación. Porque lo que realmente pesa sobre una nación es el pecado en el hombre. Podemos tener las mejores políticas para todos, pero si el pecado y el hombre sigue practicando el pecado, ¿ya? Entonces, lamentablemente, no va a haber el cambio que se espera, real. Usted no puede hacer un cambio por decreto. Eso lo intentó hacer Nabucodonosor, pero no se pudo. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Por eso dice aquí, vienen días, dice o ha dicho Jehová. O sea, no cualquier día, sino que el día del Señor. Nosotros no sabemos cuándo el Señor va a traer juicio, cuándo el Señor va a venir por su iglesia, pero sabemos que Él va a venir. Lo importante es que Él venga. ¿Cuándo? Yo debo estar esperando. Y esto, lo que es juicio, no nos va a tocar a nosotros. ¿Por qué? Porque el juicio fue pagado por Él en la cruz. Y no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Y dice que Él va a enviar hombres que van a estar vertiendo estas vasijas de una a otra. Y luego van a destrozarlas. Esto es lo que va a pasar con esta nación. Y se avergonzará Moab, como dice aquí. El celo del Señor, la casa, el celo de la casa del Señor me consume. Dios es un Dios celoso. Usted no puede tener ídolos, así como lo tuvo Israel en Betel. Dios trajo juicio, con mayor razón a esta gente. Entonces, Dios es un Dios celoso aquí. Y debemos nosotros tener cuidado de eso. ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Aquí hay sarcasmo, obviamente. Aquí deberíamos reírnos, pero no. ¿Ya? Aquí Moab no está reconociendo su condición. A veces la gente dice, no, yo puedo, no necesito. No necesito la iglesia, no necesito congregarme, no necesito... No, yo solo, yo, Jesús y la Biblia. Bien, suerte con eso. Porque no estamos obedeciendo el mandato de Dios.
La iglesia, Él la estableció, Él la creó. Necesitamos congregarnos. Entonces a veces la gente dice, somos valientes, podemos hacerlo. Y aquí el Señor sarcásticamente hace la pregunta. Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Aquí entonces se está identificando. Ya fíjense aquí, el Señor de los ejércitos, aquí se identifica como el Dios de Israel, en el primer versículo, y ahora aquí se identifica como el rey. Moab va a ser saqueada, abandonada, sus ciudades. Dice aquí que estos jóvenes que van a ser muertos, van a ir como al matadero, y el que pronuncia esto no es Jeremías. Jeremías es solamente el portavoz. El que está diciendo esto es el rey de todas las naciones. De ahí es donde viene. De ahí es donde está. Profecía tiene que ver con eso. Predecir lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Y eso es el único que lo sabe, es Dios. ¿Ya? Es el único que lo sabe. Cercano está el quebrantamiento. Vamos a ir hasta el 17 y terminar. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estéis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre. Decid cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Fíjate aquí, el Señor está pidiendo aquí a estas naciones que estaban alrededor de Moab que tengan compasión de Moab. ¿Pero qué van a hacer? Le van a hacer burla. ¿Cuál es la razón? Los moabitas eran orgullosos. Vea, si usted va al versículo 29, desde el mismo capítulo, dice esto: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. ¿Conoce gente así? No aquí, pero debe haber gente que tiene esa característica, ¿ya? Esta forma de vivir su vida de esta manera: soberbios, arrogantes, orgullosos, altivos, altaneros. No ocupo nada, no necesito nada, que nadie sepa. Eso es orgullo, hermano. Si usted tiene una necesidad, bueno, primero a Dios, primero a Dios, vaya a Dios de rodillas y póngala a Él. Y luego, bueno, pida también si quiere que los hermanos la apoyen en oración. Eso es importante. Pero la oración del justo puede mucho. No pongamos en duda eso. Ahora, si usted no quiere que nadie sepa, entonces deje de quejarse. Deje, ay, que yo. Pero ¿qué pasa? No, no, es muy personal. Deje de quejarse. Ore al Señor. Y obviamente no le estoy diciendo que usted tiene que divulgar su vida, pero hay algunos que lo hacen en Instagram, lo hacen en Facebook. Digo yo, ¿cuál es el problema de decirle a los hermanos que oren por él? Hoy día comiendo camarones en no sé qué. Instagram. Sabemos lo que comen, sabemos dónde compran, sabemos todo. ¿Ya? Hoy día me peleé con mi esposa porque, ¿ya? Cuidado con eso. Entonces, Moab aquí encuentra, como diría alguien por ahí, la horma de su zapato. Y la horma de su zapato es este rey de todas las naciones. El problema del hombre es el orgullo. ¿Ya? Y a veces uno dice, Dios ya trató con mi orgullo. No, yo soy creyente, no soy orgulloso, gracias a Dios. No, tenemos que tener cuidado. ¿Ya? El orgullo a veces nos lleva a hacer cosas o a pensar algo que no somos, a creer que podemos.
por sí solo, cuando no es así. Entonces, la gente a veces, como esta nación, hermanos, quiere morir en su ley. Ahí decir, no, yo voy a permanecer en esto. Y es orgullo. Aquí ellos no quieren arrepentirse, no quieren negar el hecho o negarse y cambiar y buscar del Señor, pero al contrario, ellos se permanecieron ahí orgullosos. Entonces la consecuencia de lo que están viviendo es autoinfligida por ellos mismos. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer. No quieren reconocer al Señor. Se han rebelado en contra de Dios, han atacado al pueblo de Israel sistemáticamente. Y esto va a traer una consecuencia. Y si usted se revela en contra de Dios, cualquier persona que se revela en contra de Dios, en forma sistemática, consecuencias mayores vienen a su vida de una nación o a la vida de individuos aquí. Y no necesariamente estoy hablando de consecuencias aquí, sino de eternas consecuencias. De eternas consecuencias. Vea lo que dice Pablo. Terminemos leyendo Romanos. Romanos capítulo 2, verso 4 al 6. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, ese es el fin, ese es el propósito, que la gente pueda arrepentirse. Pero como no ven juicio, no cae rayo, no cae un látigo, ¿ya? Ese tipo de cosas, entonces la gente dice, ¡hey, sigámosle! Pero no, Dios es benevolente, Dios es paciente. Pero cuidado. Por eso dice el apóstol Pablo aquí. Pero tú, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Lamentablemente, cuanto más tiempo una persona o una nación persista en caminar en pecado y practicar el pecado en forma egoísta, más ciega se vuelve. Más ciega se vuelve. ¿Y ciega sobre qué? Sobre su verdadera condición. Entonces ahí el Señor le dice, tenga cuidado. Por eso Pablo le dice a los efesios, quiero decirles que no anden como andan los gentiles, en el capítulo 4. No debemos caminar como camina el mundo, que andan en esa vanidad de vida. Debemos ser diferentes. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo al pueblo de Israel, el reino es quitado de ustedes y es dado a alguien más. Que dé fruto. ¿Cuál razón? ¿O por qué razón? Ellos mismos buscaron. Se rebelaron en contra de Dios. Moab es un ejemplo. Israel es un ejemplo. Y usted puede ver mucha gente así. Pura gente que se rebela en contra de Dios. Y orgullosos. Orgullosos. Pero no pase por alto lo que dice Pablo aquí. No menosprecie las riquezas de la bondad de Dios. Dios espera, Dios es paciente. Pero llega un punto en donde no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dice. O sea, ¿cuándo es eso? No sabemos, pero puede llegar. Entonces, aquí, Moab, esta nación, podemos aprender muchas lecciones prácticas. Y la historia es lo que pasó, y vamos a seguir mirando eso aquí. Que el juicio viene y el juicio va a venir y va a ser irreparable. Nadie va a poder reparar. Nadie va a poder reparar lo que el Señor va a hacer a esta nación. Oremos. Señor, gracias te damos esta noche
por tu palabra, por cómo tú nos hablas, nos exhortas, nos animas, nos desafías, nos adviertes. Gracias te damos por eso, Señor. Que ahora cada uno de nosotros pueda abrir su corazón, sus oídos para escuchar, para entender y también podamos abrir y poner nuestra voluntad para poder obedecerte, Señor, en lo que tú requieras de nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscar más y más de ti, a vaciarnos constantemente, Señor, de nosotros y llenarnos más y más de ti. Como decía Juan, es necesario que tú crezcas en nosotros, que nosotros menguemos, disminuyamos. Te lo pedimos, Señor. Oro, Señor, y te pido que tú continúes a través de este libro de Jeremías hablándonos durante las semanas que vienen por delante. Y una vez más te damos gracias por salvarnos, porque no éramos dignos, Señor, pero tú viniste y moriste por nosotros. Nos has dado esa salvación tan grande. Nos has perdonado, nos has limpiado, Señor. Ayúdanos a no pisotear eso, Señor, sino que a vivir vidas que te honren y te glorifiquen a ti. Te lo pedimos, Señor. Te doy gracias por cada uno. Llévanos con bien a nuestros hogares y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.